Para que sigas con el reporteo, vamos a ir inmediatamente a Bolivia porque está hablando en estos momentos el presidente Luis Arce. Escuchemos. Sin duda hoy ha sido una jornada atípica en la vida de un país que quiere democracia. Hoy estamos en intento de golpe de Estado por militares que están manchando el uniforme, que están atentando contra nuestra Constitución Política del Estado, pero también contamos con militares que saben que nuestra Constitución Política del Estado y el respeto a la normativa vigente es lo más importante. Saludamos a quienes son militares, visten su uniforme con orgullo y hacen valer sus Fuerzas Armadas en función de la Constitución Política del Estado y ante un gobierno democráticamente elegido. Deploramos actitudes de malos militares que lamentablemente repiten la historia, tratando de hacer un golpe de Estado cuando el pueblo boliviano siempre ha sido un pueblo democrático. Nos encontramos en una situación en la que el gobierno nacional se encuentra aquí en Casa Grande, junto a su gabinete de ministros, ministras, junto a nuestro hermano vicepresidente, junto al pueblo boliviano y junto a los buenos militares que saben respetar la Constitución Política del Estado. Haremos respetar la democracia ganada con el voto en las urnas del pueblo boliviano. Saludamos al pueblo boliviano que, noticiado de estos acontecimientos, está aquí rodeando la Plaza Murillo. Los vítores de las personas que se encuentran dentro de Casa Grande, el palacio justamente donde está actualmente Luis Arce, dando este discurso cuando ha removido al alto mando de las fuerzas militares en Bolivia. Seguimos escuchando al presidente boliviano. A los países amigos que se han pronunciado en favor de la democracia boliviana. Saludamos a todos quienes están en este momento, alcaldes, gobernadores, organizaciones sociales, que se están pronunciando en contra de cualquier acción en contra de la democracia del pueblo boliviano. Saludamos al comandante de la Policía Boliviana y a toda la policía que se ha mantenido apegado a la norma y a la ley. La policía
Queremos saludar la presencia del hermano Esteban Alavi, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales. Sí, está bien complicada ahí la conexión justamente con Bolivia acerca de las palabras que está en estos momentos emitiendo Luis Arce, el presidente de ese país. Un pequeño repaso: saludan a los militares que visten su uniforme y deploran las actitudes de los malos militares. ¿Quién ha sido nombrado como nuevo comandante del ejército? Se trata de José Wilson Sánchez, quien además, antes del presidente Luis Arce, ha hecho un llamado a los militares a volver a sus unidades. Y un tema bien importante, es decir, la toma de la Plaza Murillo va a tener que ser depuesta, si no se van a tener que enfrentar a lo que son también los juicios por desobedecer las órdenes de los nuevos altos mandos de Bolivia. Juan José Zúñiga, quien había llevado adelante este levantamiento, ha sido removido de su cargo de comandante del ejército boliviano, y haremos respetar la democracia ganada con el voto en las urnas del pueblo boliviano. Fueron parte de sus palabras hace unos minutos atrás, mientras sigue también felicitando a lo que son de los distintos organismos que han ayudado a mantener el poder justamente en ese lugar. Mientras en la otra parte de la señal, miren, justo ahí se nos cambió, estábamos viendo también lo que son las movilizaciones que se están dando en estos momentos en los alrededores de los edificios gubernamentales en La Paz, en lo que también ha sido un llamado por parte de la Central Obrera de Bolivia, justamente para lo podríamos decir, una defensa civil a la democracia en ese país. Vamos a conectarnos a esta hora con Jorge Canelas, el ex cónsul general de Chile en La Paz, parte de la representación consular que ha tenido nuestro país en ese territorio, para que también nos haga un poco de análisis de lo que ha sucedido durante esta jornada, en noticias que repercuten también a toda la región. Jorge, ¿cómo está? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Muchas gracias, sí, muy bien, gracias. Mira, aquí lo que está sucediendo es un putsch, un golpe que no, a mi juicio, no tiene ninguna base política y social, sino más bien una cosa muy personalizada de un comandante que fue removido. El general Zúñiga era reconocidamente cercano al presidente Arce hasta el día de ayer, cuando de acuerdo con, a raíz de declaraciones que hizo, que fueron absolutamente desmedidas y no propias de un jefe del ejército, referidos a la democracia, a la situación de Evo Morales, fue destituido de su cargo, y como reacción a eso, a mi juicio, es lo que está sucediendo ahora. Un intento de demostración de fuerza por parte de un general destituido que no tiene apoyo político ni social, porque no tiene apoyo ni de la gran pugna política en Bolivia de los últimos tiempos ha sido la pugna entre el presidente Arce y el expresidente Evo Morales. Sin embargo, no hay ninguno de estos bandos que sea una base de apoyo al general destituido. Por lo tanto, a mi juicio, este es un intento de golpe que al parecer ha sido hasta ahora contenido, y hemos escuchado al presidente Arce hablando y la gente en las calles. Dudo que esta aventura del general Zúñiga dure mucho tiempo. Ahora, ¿es justamente solo este punto el que lleva a este levantamiento militar, si se quiere denominar así, este intento de golpe de Estado, entendiendo que muchas veces estos procesos traen resabios detrás? ¿O es una situación muy particular? Usted le decía, está muy personalizada. Tan así que solamente la figura de Zúñiga logró, por ejemplo, llevar a una división, tal vez, a intentar tomarse el poder de Casa Grande. Puede haber intentado hacerlo basado en el ascendiente que él tuvo en su propio ejército, y también el apoyo que tenía del mismo propio presidente. Como le decía antes, era muy se le consideraba muy cercano y muy leal al presidente Arce. Eso duró hasta que fue destituido, a mi juicio. Si entendemos que estaba haciendo declaraciones políticas y no correspondía, entonces, si fue destituido de su cargo y su reacción es esta, no veo yo que esto pueda transformarse en un movimiento mayor sin ningún apoyo político y social. Claro, ahora hay un punto bien importante. En estos momentos los militares ya están saliendo de la Plaza Murillo. Zúñiga ha sido destituido de su poder justamente comandante del ejército, y se ha puesto justamente a otra persona a cargo de las ramas militares en Bolivia.
¿Qué cree usted, con el conocimiento también que tiene de Bolivia y de La Paz, justamente de cómo funciona también el gobierno en ese lugar? ¿Qué es lo que va a suceder en estos momentos, entendiendo también lo que han sido encontrones entre las fuerzas policiales, por ejemplo, las fuerzas civiles también, las personas, los protestantes que han salido a la Plaza Murillo a intentar retomársela, y los militares que algunos siguen en ese lugar, con un Zúñiga que hizo declaraciones también bastante fuertes durante esta propia jornada? Sí, por esa misma razón, al parecer, este intento de golpe, que yo lo considero hasta este momento un intento, que a mi juicio es fallido, al no existir una fuerza política detrás de él, ya no se puede hablar de un golpe de Estado propiamente tal. Esto es una intentona, una demostración de fuerza, pero de una persona que ha sido destituida, y hasta donde se ve no hay una pugna entre sectores políticos, ¿no? Ahora hay que ver la historia boliviana, y la historia de Bolivia en el siglo pasado se vio pero plagada de estos golpes de líderes o cabecilla o caudillos militares, que habían quedado un poco atrás en el tiempo en los últimos años. Desgraciadamente son resabios de la historia que permanecen y que hacen ver que las Fuerzas Armadas no pueden mantenerse totalmente fuera de la situación política en un país que han sido tradicionalmente, históricamente participantes, ¿no es cierto? Pero dada la situación política de los últimos años, esto es demostrativo tal vez de una desvalorización de la democracia, porque ya hemos visto, ¿no es cierto?, cómo a través la misma actitud que han tenido ciertas figuras políticas, no se ha llevado adelante las mínimas características y exigencias que tiene un régimen democrático. Tenemos en Bolivia actualmente presos políticos. Hay personalidades políticas opositoras al gobierno que están presos durante años, y entonces esto da pie para que personas como este militar destituido se sientan, ¿no es cierto?, con alguna fuerza o capacidad para cometer estas aventuras golpistas. Ahora, Jorge, Ahora, hay un punto bien importante que quería consultarle. A ver, él se opone justamente a esta presencia de Evo Morales como nuevamente un candidato, tal vez un posible ganador de la presidencia en Bolivia. Recordemos que hay un fallo justamente que establecía que él no se podía presentar. Sin embargo, había distintas discusiones ahí finalmente. ¿Era real la posición para que él se pudiese presentar, dándole sustento a este golpe de Estado, o la verdad es que hubo una desconfianza total en los organismos de Bolivia, en la democracia de Bolivia, e incluso con un Luis Arce que llega a través de la urna justamente, y que hoy día es el presidente y que además lo ratifica en un discurso que estaba dando hace algunos minutos atrás? claro, pero esto tiene sus orígenes remotos en un asunto que sucedió ya hace varios años, cuando Evo Morales desconoció un plebiscito, un referéndum, precisamente en el cual se convocó al pueblo a decidir si él podía o no tener un nuevo mandato. Y el referéndum fue claramente en contra de eso. O sea, había que aplicar la Constitución y él no podía ser candidato. Evo Morales, ¿no es cierto?, pisoteó la Constitución como quiso, fue candidato, se hicieron elecciones. Al parecer estaba perdiendo las elecciones cuando las cosas no se veían bien, y ahí vino toda esta cosa de algunos dicen que fue un golpe de Estado, otros testigos, ¿no es cierto?, mismos testigos militares, fue una decisión de Evo Morales que no vio sostenible su posición en el poder. La cosa es que abandonó el poder. Exacto. Y quien tuvo que asumir, de acuerdo a la Constitución, dadas esas circunstancias, fue la señora Áñez, quien, en términos de un año, acabó siendo presa y hasta el día de hoy está como una presa política. Entonces, el hecho de no atenerse a las normas constitucionales, el hecho de no respetar los mínimos
designios de la democracia, es algo que por lado y lado ha sucedido y ahora tenemos, ¿no es cierto?, a un comandante que se siente con el derecho a decir yo me baso en la Constitución para evitar que Evo Morales vuelva a ser presidente, lo que no le corresponde a él por ser. Exactamente, sí, hay un tema bien importante. Cada uno tiene su función dentro de lo que son las democracias y los organismos y los países finalmente, lo hemos visto también aquí en Chile, y esta situación, más que él se toma de esa línea, e incluso interpretación tal vez constitucional para justamente llevar adelante este intento de golpe de Estado. En estos momentos, los militares que estaban justamente en la Plaza Murillo, que estaban fuera de Casa Grande, que estaban esperando tomarse el poder, ya están saliendo y están entrando también varios manifestantes en estos momentos, cuando la televisión justamente de Red 1 también está hablando con varios expertos. Además, Juan José Zúñiga ya se está retirando de ese lugar. Ahora va a venir un proceso tal vez de enjuiciamiento y que tal vez lo va a instalar también como una figura que tal vez represente a una pequeña facción política. ¿Está la situación en Bolivia para que haya una unidad ante el rechazo de este golpe de Estado, de este intento de golpe de Estado, cree usted? ¿O la verdad es que las divisiones internas son tan fuertes que incluso una figura como Zúñiga podría establecerse años más tarde como alguien que intentó llevar a Bolivia por un lugar distinto? No, mire, es muy temprano para decir cosas definitivas, pero así como se han dado esta situación, yo diría que no tiene base alguna para que el general Zúñiga, con la actitud que ha tenido, pueda transformarse en una figura política. Bolivia, después de muchos años que ha tenido una historia sumamente azarosa, con muchos golpes de Estado y situaciones lamentables dentro de su sistema político durante casi un siglo, yo creo que pese a todas las divergencias que existen dentro de Bolivia, este no es algo que vaya a tender, a mi juicio, esto va a pasar muy luego y no veo yo que existan condiciones políticas o sociales para esta aventura, a mi juicio, y yo quiera que sea así, fracasada. Jorge, ¿qué sucede en su análisis tal vez con las relaciones entre Chile y Bolivia, que ya, por ejemplo, hoy día tuvieron una cercanía, podríamos decirlo, con este rechazo finalmente a lo que está sucediendo en ese lugar, con un presidente, Gabriel Boric, y un Ministerio de Relaciones Exteriores, justamente una Cancillería que envió un mensaje oficial de nuestro país? Rechazamos este levantamiento y ponemos en su lugar, que corresponde democráticamente, a Luis Arce. ¿Podría tal vez haber un acercamiento más, entendiendo tal vez estos vientos muy contextuales en estos momentos que están a favor de Bolivia y que está demostrando también que tiene el apoyo de toda la región, incluso, por ejemplo, de la Unión Europea? Bueno, es que a pesar de no tener relaciones diplomáticas, las relaciones entre Bolivia y Chile son intensas, como son todas las relaciones entre países de vecinos. Entonces, las declaraciones del presidente, de la Cancillería, de todo el sistema político chileno, digamos, en apoyo a un régimen democrático para evitar un golpe de Estado, va mucho más allá, ¿no es cierto?, de las relaciones diplomáticas que puedan o no existir entre dos países más. Entonces, no creo que esto vaya a cambiar la relación entre Chile y Bolivia, que es una relación compleja, es una relación histórica, pero que tiene otros cauces por los cuales se manifiestan. Lo que sí es claro es que este tipo de intentos para desconocer la democracia no son aceptables para Chile espero que no sea en ninguna parte del mundo, por lo menos en lo que nosotros sostenemos como principio. Nosotros no podemos aceptar la disminución de la capacidad democrática de nuestros países vecinos bajo ninguna circunstancia, ni menos con este tipo de golpe de Estado. Jorge, a ver, en su análisis, usted que estuvo justamente en Bolivia hace tiempo, es conocedor, lo podemos llamar incluso experto, para que también lo establezcamos como tal. Estamos viendo distintas imágenes que nos han llegado, por ejemplo, con tanques andando por las calles de La Paz y los autos vehiculares particulares como si nada, que no es el símil a lo que nosotros, por ejemplo, vivimos hace varios años atrás, con calles, por ejemplo, alrededor del Palacio de la Moneda y del centro de Santiago, cerradas por militares, una persona que se cruzaba y tal vez incluso le disparaban con, por ejemplo, en ese momento la casa del presidente Allende, siendo rodeada también por militares, distintas detenciones.
¿Hubo un real, cree usted, intento de golpe de Estado hoy día? ¿O la verdad es que fue más que nada tal vez enviar un mensaje? E incluso, usted decía que no se va a colocar así, pero tal vez el propio intento de Zúñiga de establecerse como una figura política a futuro, ¿cree usted? Bueno, no conozco los detalles mismos de la situación que está recién desarrollada. Es que, por ejemplo, se lo pongo en contexto. En Santa Cruz, por ejemplo, no sucedió nada. La gente seguía circulando por las calles. Más allá de la toma de la Plaza Murillo, el resto del centro, por ejemplo, de La Paz podía seguir funcionando. Entonces era una situación muy particular para poder establecerla como golpe de Estado. Por eso mismo, lo que yo le digo, esto ni siquiera puede ser un golpe de Estado, sino es una intentona, ¿cierto? Es un levantamiento de un jefe militar. Y es distinto a una intención de tomarse el poder y hacer el gobierno y crear un movimiento político que lo respalde. Eso está, a mi juicio, lejísimo de lo que está sucediendo en Bolivia actualmente. Y yo no lo definiría más allá que de una intentona de golpe por parte de un jefe militar destituido y que afectaba a su persona y no a un sector político. La misma situación que nosotros estamos viendo en la Cámara de lo que está sucediendo en el centro de La Paz, en Bolivia, da cuenta de que no hay un movimiento político detrás de esto, ni vemos tampoco a fuerzas que estén en pugna. Vemos a militares que están ahí obedeciendo a su general hasta donde se le pueda reconocer, pero a mi juicio esto no va a durar mucho. Ya con el general destituido y nombrado su sucesor, retirándose los militares a sus cuarteles, pero que sea así, daría por terminada la cosa y me imagino que los líderes políticos de todos los bandos en Bolivia estén respaldando al gobierno legítimamente